Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Y el día de hoy tenemos un grandísimo invitado. Quiero decirles que es amigo mío desde hace muchos años, prácticamente desde la primaria, ahí como dato curioso. Pero hoy es un gran colorista dentro de la empresa. Son estas personas que, aparte de la edición, se encargan de meterle color a cada una de las producciones que nosotros vemos en pantalla. Y estoy hablando de mi queridísimo Rudy Rodolfo García. Así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en cabina. Nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1985. Empezó a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas en el TEC de Monterrey. Sin embargo, su sueño siempre fue dedicarse al cine y a la televisión. Así que estudió dicha carrera en Centro, egresando en el año 2011. Posteriormente, realizó un diplomado y se certificó en guionismo. Su trayectoria profesional inició como freelance en distintos proyectos de cine y publicidad, como editor y asistente de producción. En el año 2012 empieza a trabajar en Televisa en el área de postproducción como finalizador de media. 3 años más tarde comienza a incursionar en el área de corrección de color, mejor conocida como color grading, pasando al área de VFX en Televisa. Inició como colorista junior en diferentes novelas y unitarios. Para el año 2017 le dan la gran oportunidad de ser líder del área en la telenovela producida por Juan Osorio, Mi marido tiene familia. Debido a su destacada labor, Rodolfo trabaja en más melodramas donde siguió mostrando su gran talento. 4 de las sagas deben ser de la productora Rocío Ocampo, La jefa del campeón de Roberto Gómez Fernández, Citas ciegas de Pedro Ortiz de Pinedo y Tu vida es mi vida, producción de Angeli Nesma, así como algunos programas unitarios de comedia, son producciones donde Rodolfo ha mostrado su gran trabajo. En el 2023 tiene la oportunidad de hacer grading en su primera serie llamada Más allá de ti, en simultáneo trabajando para Claro Video para la serie Inexplorada. Actualmente continúa como colorista creativo en la telenovela Amor Amargo de Pedro Ortiz de Pinedo y también para las series cómicas Tú crees y Chócalas con Payito. Rodolfo ha mostrado un gran avance profesional, convirtiéndose en un gran líder en el área de color grading, obteniendo la confianza de grandes productores en una de las áreas más importantes de postproducción de la empresa. Y llega a este podcast para mostrarnos su gran pasión y amor por esta profesión. Bienvenido a Trasfondo, Rodolfo Rudy García. Hola, bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo pues un amigo que aparte conozco desde hace como 1000 años. No quiero decir el tiempo porque si no van a saber mi edad y pues no. Pero pues desde el kinder nos conocemos. Desde el kinder y bueno, aparte dirán, bueno, ¿y eso qué? Pero pues él está en un área muy interesante de Televisa, en un área que al final el producto final que ustedes ven en pantalla es el que sale. Está en el área de postproducción y estoy con mi querido Rodolfo García, el famoso Rudy. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a estar aquí Gracias. en Televisa, en Trasfondo. Y te agradezco. Muchas gracias. Oye, mi querido Rudy, pues primero, ahora sí que vamos a iniciar por el principio. ¿Cómo llegas tú a este mundo vamos a ponerlo primero de la producción, de todo lo que es la producción? ¿Cómo llegas? ¿Qué estudiaste? Platícame un poco esta parte importante de tu carrera. Pues yo siempre me quise dedicar, yo desde que era niño, siempre como que como que las áreas donde más me gustó, donde más me desarrollé, o donde más aprendí fue como de la parte audiovisual.
y un poco más tarde que con las computadoras, ¿no? Tuve mi primer acercamiento con las computadoras, un poco por la chamba de mi papá, pero bueno, yo era muy niño, entonces hacía unas cosas, me gustaban mucho las computadoras y al mismo tiempo veía muchas películas. De, Cuando fui niño, recuerdo perfectamente, o sea, te puedo decir perfectamente dónde fue mi punto de inflexión en donde yo me empecé por una película, me empezaron a gustar mucho las computadoras y yo quería ser científico y quería inventar y quería hacer muchísimas cosas así como más científicas, ¿no? Y sin darme cuenta, pues yo siempre tuve como la curiosidad por el cine, pero eso, o sea, como que me empezó, o sea, como que quedó en el fondo y a mí la parte de las computadoras yo decía, yo quiero ser ingeniero, quiero ser ingeniero. Y cuando tenía 7, 8 años, yo decía, yo quiero ser ingeniero. Y pues súper padre, ¿no? Mis papás de, no manches, wow, sí, sí, que seas ingeniero, sí, qué padre, no sé qué, ¿no? Programador y todas estas cosas. Y eso te estoy hablando de hace algunas décadas. De repente, cuando ya es momento de tomar la decisión, mi hermana se casó con un cineasta. Ok. Y entonces él como que me reintrodujo y me hizo acordarme de que a mí me gusta también mucho el cine, mucho el cine. Me gusta mucho eh, toda esa parte de las historias, o sea, involucrarme con las historias. Y entonces tuve que tomar la decisión si estudiar cine o estudiar ingeniería. Y me fui a estudiar ingeniería. Ok. Para esto, todo el mundo que le cuento esto, pues todo el mundo me dice, o sea, ¿cómo pasas de un punto Es a al otro. extremo del otro? Y fue muy fácil. Yo decía que yo, cuando empecé a estudiar ingeniería, la verdad, honestamente, pues como que hubo partes que no se me dieron nunca, ¿no? Y fue como un momento de autorrealización de quiero hacer lo que realmente me gusta, a mí me gusta hacer y lo que realmente me nace hacer, que es hacer cine o contar historias, ¿no? Eh, Me salgo de estudiar ingeniería y me voy a estudiar cine. Ok. Claro, cuando lo cuento ya muy tranquilo, pero cuando le conté a mis papás Sí, te han de haber dicho así como, de, gracias. güey, ¿qué vas a comer? ¿Cómo vas a comer de esto, no? Y Y hay mucho eso, ¿eh? Que piensan que no, uno no puede vivir de eso. sí, sí, la Son verdad, issues. son issues. Sí, y en parte lo entiendo porque, digo, si uno viene de una familia muy artística, Exacto. que pinte o que sea un escritor de libros o que haga muchas cosas, como que lo entienden un poco más porque como que están un poco en ese medio. Pero si tú vienes de una familia que es de abogados, contadores y médicos, pues solamente te van a decir, no, pues te vas a Soy. morir de hambre. Yo también soy. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos, porque mi hermana estudió diseño, pero pues ya no se dedica a nada de eso. Entonces, eh, cuando me doy cuenta que no, me, me, me pongo a estudiar cine. Me acuerdo que mi papá me dijo, "Pues, yo te apoyo y ya era mi segunda carrera, pero lo que sea que hagas, hazlo bien". Y dije, bueno, tengo que dar el 1000, ¿no? O sea, ahora sí, nada de que voy a ver ¿Dónde Jack, pero estudiaste? primero tomé un curso en el Indy, que estaba ya por la Magdalena Contreras, muy, muy hasta arriba. No es cierto, Milpalta, es Milpalta. Ajá. Muy hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Es una escuela de cine que está hasta allá, muy lejos. Estaba padre porque tiene mucho campo abierto. Ok. Entonces, había cosas de producción que puedes hacer. Y después cuando dije, bueno, está bien estudiar un cursillo, estudiar unos talleres, pero ahora quiero estudiar la carrera, ¿no? Quiero adentrarme realmente a la carrera y la verdad yo pensé que necesitaba el título, ¿no? Más por una cosa como de aprendizaje, más por una cosa como, eso decía yo, ¿no? En ese momento, como de, ay, tengo un título, ¿no? Que Ujú. ya después me da igual que tengas título, güey, ¿no? Sí, sí, no sabes hacer Sí, nada. si lo Sí. sabes hacer o no lo sabes hacer. Entonces, después me fui a estudiar al SEC, que está Ok, acá es por que fue el Pedregal. Pedregal, Ajá. exactamente. Y, y súper bien, digo, obviamente el cine y la tele me han dado todo, me han dado a comer los últimos 2 décadas de mi vida, 20 años, 20 exacto. años. Y entonces, bueno, ya estudio cine. La verdad es que es una etapa bien padre porque te da para crear, hacer, deshacer, para aventar para arriba, para abajo. O sea, te da una apertura impresionante. Rolas por todos los departamentos. Este, y muy interesante porque yo antes de que estudiara en el Indy, mi, mi cuñado, bueno, mi excuñado, porque no está casado, mi excuñado, pues ya me había como invitado a algunas cosas de producción. Cuando dejé de estudiar ingeniería,
la verdad es que tuve un tiempo como de reajuste en mi vida, entonces pues de repente no hacía nada. Me decían, no, vente acá, estoy produciendo esto, estoy produciendo aquello, estoy produciendo el otro, y me invitaba a sus proyectos. Entonces me ponía a hacer el IBM, IBM tráeme la coca, IBM tráeme el café, IBM. Entonces me invitó a algunos proyectos y pues realmente fue mucho también una prueba para ver qué realmente era lo que quería hacer. Porque todo el mundo te dice, no, es que yo quiero escribir historias, quiero producir historias. Pero nadie se da cuenta que realmente es una chinga hacerla. O sea, es una friega durísima y te tienes que desvelar. Pues yo siempre he dicho que siempre he pensado que la gente que se dedica o que nos dedicamos, ¿no? Porque pues yo ahorita me volví a adentrar con trasfondo, a esto es una vocación. No estoy diciendo que trabajen gratis, pero mucha gente lo haría por ese amor que hay a la vocación. Digo, al final muchísima gente trabaja gratis un año para aprender. Sí, sí, la verdad es que sí es una chamba matadona, la verdad, honestamente. Y de mucha talacha. Tienes que ser muy dedicado para hacerlo. Como tú bien dices, hay gente que no cobra. También empieza como nuestro medio, tú lo sabes, empieza como a tornarse un poco raro en respecto a eso, ¿no? Ajá. Porque eh, tú dices, es que necesito 3 puestos, director, productor y fotógrafo. No, falso, necesitas un postproductor, necesitas un... Sí, o sea, para hacer todo un proyecto no es nada más 3 Es personas. correcto, pero como son los que ven, o en los Óscares, ¿no? Que fue lo que pasó a 5 puestos, no, pues se les olvida que también hay Óscares técnicos. Claro, claro, Hay, claro, hay un día antes que se celebran los técnicos, que son claro. toda esa gente técnica que nadie ve, pero que son igual o más importantes que muchos de los que vemos enfrente, ¿no? Pues de hecho, pues por eso un poco la misión justo de trasfondo es como siempre digo, que se vean sus lindas caras para que la gente sepa que atrás de esos actores que tanto admiran o detrás de esa novela que ven todos los días, pues hay gente que también está trabajando y 2 o 3 veces más que la gente que está de frente de cámara. Sí, Que también tiene su buen chiste ser no, actor, sí, ¿eh? claro, claro, porque pues, al ser jefe de departamento, vamos a ponerlo así, pues es una responsabilidad diferente, ¿no? Claro. Entonces, no, sí, también tiene su chistecín y su nivel Oye, de ¿y responsabilidad. cómo llegas? O sea, queriendo estudiar cine, terminas la carrera y cómo llegas a Televisa. O sea, porque al final me sorprende un poco esta parte porque mucha gente de cine está peleada con Televisa por Ah, ser Televisa. lo que pasa es que, a ver, mira, eh, hay un mal concepto de las cosas. Sí y no. Depende mucho de qué es lo que tú quieras. O sea, eh, nadie come de esperanzas, ni de buenos deseos, ni de buenos sentimientos, ni de arte. O sea, entonces, yo estoy en el SEC, pero si tú le preguntas a alguien del CUEC o del CCC, te va a mandar muy lejos. Pero se les olvida que hay muchísima gente que estudió ahí, en esas 2 escuelas, que son, la verdad, son muy importantes en nuestro país, incluida en Guadalajara y en otras partes, pero se les olvida que hay mucha gente que también estudia ahí que trabaja en Televisa. Y es por lo mismo, o sea, te da otro tipo de aprendizaje, ¿sabes? O sea, sí, podrás del lado artístico y lo que quieras, pero acá te da otro tipo de tablas. Es lo que yo le digo a mucha gente que conozco que a mí, te voy a ser honesto, cuando yo empecé a trabajar en Televisa me daba mucha pena decir ¿Por trabajo en qué? Televisa. Pues es por esta idea tonta que traemos de antes de decir, no, ¿cómo? Es que tú, o sea, güey, ¿cómo te Y te voy a decir caso? algo, y realmente cuando tú ves el proceso, lo que hace Televisa, no lo hace, o sea, Televisa produce, fue la única casa productora en Latinoamérica que produjo en pandemia, A, produce cualquier cantidad de horas. a mí mi pandemia me duró un mes. Al mes y medio tuve que regresar a trabajar on-site. O sea, tuve que ir a trabajar. No podía trabajar ni siquiera remoto O por lo sea, que hago. y quién fue la única empresa que hizo eso realmente? Pues Pues fue sí, Televisa. No, sí, el volumen de material que ellos producen al día es una monstruosidad, así, una bestialidad. Está durísimo. Y mantener esos niveles de producción todo el año es una chamba que no te imaginas. Yo la verdad es que, pero a ti te daba pena, ¿por qué? Por esto ah, de que era así de, ay, no, es que yo me estudié cine, ¿cómo me voy a dedicar a hacer cerveza? Pero como yo ya traía otro tipo como de experiencias y de vida, yo decía, bueno, yo ya salí, yo ya estudié 2 carreras. Bueno, me dio una y una. Entonces yo decía, no, pues ya tengo que dedicarme a algo y necesito algo fijo porque yo ya no puedo depender de mis papás. Entonces, un poco eso me orilló a decir, pues tengo que trabajar en Televisa.
un poco, ¿no? Y también, pues, honestamente, también me preocupaba la parte de la chamba. ¿Y la entrada ahí cómo fue? Ahí entré porque mi papá conoce bueno, en ese momento era una continuista, que ahorita, qué bueno, que me da gusto saber que ya está en comunidad de escritores, que se llama Mariana Ashkar. Ok. Y ella me metió. eh, y pues muchos dicen, no, ¿cómo le haces para trabajar ahí? No sé qué. Lo que yo digo también. A lo mejor puede ser que mucha gente, porque esto también es como como que mucha gente piensa que es muy difícil entrar ahí. Puede ser que sea complejo, pero eso ni siquiera es el problema. El problema es quedarte ahí y Claro. aguantar las friegas. Yo entro por ella y entro a un área que se llama así literal postproducción, que es lo que hacen es ay, ¿cómo lo explico? Es complicado, son muy complejos luego los términos de postproducción, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es un área que se dedica a recibir todo de todas las novelas, series, Todo unitarios, lo que producen. todo lo que producen, menos deportes y noticieros, y Todo lo que está en San Ángel, todo lo digamos. que está en San Ángel, exacto. Y todo lo masterizamos. O sea, nosotros entregamos como el producto final para que se transmita al aire. Ajá. Entonces yo me dedicaba a hacer eso. Te traen, te llevan el producto, o sea, por ejemplo, un capítulo que ahorita me dices que cuando salga este capítulo ya no va a estar esa novela, pero ahorita está al aire la de Tu vida es mi vida, Ajá, con Susana González y Valentino Lanús. A ti te llega ya el capítulo exactamente. editado con todo y la música y todo, o te llega solo la edición en frío. Es que justo ese es el punto. Me llega todo como una edición, todo como muy en bruto. La tenía, porque ya no estoy en esa área, yo la tenía que mandar a sus diferentes áreas Ok. y después yo tenía que recibir de esas otras áreas, yo lo armaba y yo lo mandaba. Pero de esas otras áreas te refieres a esto Sonido, ok, como la parte color. bonita de la edición, ¿no? El beso de pareja y la música de la pareja Ah, y cosas, ok. exactamente, ya Ok, musicalizado, ya y tú ya nada más te recibías y y ya. yo armaba. Le llaman edición online. Ese es el término técnico. O media finishing. Ok. También ese es otro. Media finishing o edición online. Y entonces yo lo mandaba. Y pero recuerdo que como a los 2 meses de entrar ahí, porque estaba padrísimo el turno, porque entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, y dice, ay no, wow, caí en blandito. Boom, te vas a la noche, chavo. Y durante 2 años, de 10:30 de la noche a 6 de la mañana, Ay, me tuve que fletar y descansaba. Primero empecé a descansar, me pe- acuerdo, miércoles y jueves. Entonces, pues no me podía ir ni de fiesta. De repente tenía que ir a doblar en las tardes, turno. A mí me tocó muchas veces hacer eso con La Voz, en La Voz México, y hice ok. muchísimos de eso. También hice, O sea, de que no descansabas realmente los días que te decían que tenías que descansar y no, aparte. esos días ponle tú que a lo mejor sí, pero de repente un sábado me invitaban mis amigos de, oye, güey, vamos a hacer el cumpleaños. No puedo, no Ok. puedo. Entonces, durante 2 años de mi vida, pues no había nadie. Eso sí, ahorré un buen. Pero no, no, la verdad fue duro, fue muy duro porque mi estructura de vida siempre fue como muy así. A pesar de que trabajé en algunas producciones, pero pues no era tanto tiempo, ¿no? Era 2, 3 semanas de friega y después ya. Y esos horarios de la noche, yo he escuchado a gente que ha trabajado, por ejemplo, en noticias, ¿no? Tuve un compañero que trabajó en noticias y decía que perdía como el rumbo del día en el que vivía. O sea, que hace cuenta, él trabajaba en noticieros, ¿no? Entonces él entraba a las, no sé, creo que entraba a las 10 de la noche y salía a las 12 del día siguiente cuando ya había acabado los noticieros y decía, yo ya no sé en qué día vivía porque yo al día, o sea, 12 y tenía que regresar, me iba a mi casa y eso y tenía que regresar a través a las 9 de la noche a trabajar. O sea, no sé si perdías un poco como el sentido de en qué día estaba viviendo yo porque... Bueno, pues un poco sí, o sea, digo, no, ni me comparo con noticieros porque noticieros si esto es matado, noticieros Sí, es no, 3000 veces más matado. deporte yo creo que por ahí también debe ser matadón. Ah, también, ponle tú, pero no, cero sí se la lleva de calle durísimo, porque pues ellos sí tienen todo el día que estar todos los días, o sea, tiene que No, estar y fresca pues sí, o sí, sea, sí, ¿de qué me sirve saber la noticia de antier? Sí, ya la ya pasó, pasó, claro. exactamente. Pero no perdía tanto la noción del tiempo de en qué día vivo, pero mi ritmo de vida
ya no se ajustaba al resto de la gente que conocía. O sea, de repente pues, yo les decía a mis amigos oye, vamos a salir un miércoles. O sea, Así, güey, no, que estás mal de la cabeza, güey. Yo mañana tengo que ir a trabajar. Y un miércoles o un martes, porque después me cambiaron a martes, miércoles. No, sí fueron, la verdad, fue una temporada, ¿Cuánto? 2 años, 2 años ¿verdad? estuve en la noche. Ok. Ruda, pero ¿Y la cuando verdad, estabas en la mañana estabas de lunes a viernes? de lunes a viernes No, pues sí y estaba entraba a las maravilloso. 7 y salía a las 3. Estaba Estaba maravilloso. súper bien. De repente regresé ese turno, pero de repente tenía que doblar un poco más como hacia la tarde, pero de todos modos no me molestaba. Ajá. Entonces, pues la verdad sí me dio, mm, o sea, me demostré a mí mismo que si era realmente lo que quería hacer o no, Ok. porque pues, mucha gente no aguanta, es complicado. Y después de esos 2 años de friega, ¿qué fue, qué vino? O sea, porque sí, coincido totalmente contigo. Me da un poco de risa lo que dices de que te daba pena decir que trabajabas en Televisa Sí, por esto de que es como este issue o esta cuestión que hay con la gente de cine, que curiosamente hoy en día mucha gente de cine ya trabaja en Televisa porque hoy en día ya las producciones de telenovelas requieren gente de cine. no solo eso, bueno, ya llegó ViX, entonces ViX trajo series. Entonces, mucha gente de No, cine se volvió series. y hay ViX y los que producen, en su mayoría las series de ViX son productores de telenovelas, Ah, sí, ¿no? O sea, fue Carlos Moreno, creo que Juan Osorio también Rocío produjo cosas, Campo ¿no? también, Han hecho cosas exclusivamente para ViX y sí tienes, o sea, como es un formato diferente, muy diferente. pues evidentemente necesitas a gente de cine. Hoy ya las telenovelas tienen a un director de cámaras y un fotógrafo. O sea, y no son dos cosas, tienen que estar de la mano, muy unidos. Aquí ya tuvimos en los primeros programas a Jorge Amaya, que es un director de cámaras bastante experimentado, y él decía eso, que lo que ha venido a traer la fotografía a la televisión es otro tipo de lenguaje televisivo que antes no se veía, ¿no? O sea, antes tú veías la novela y era solo el medium shot y ya. Y ahora sí ya ves, pues a veces hasta el dron, ¿no? Sí, claro, Ahí, claro, claro. ¿no? Pero bueno, después de estos 2 años, ¿qué pasa? O sea, ya dices, o sea, tú te das cuenta que realmente sí quieres esto. Pero aparte no es nada más a lo que te querías dedicar, es querer estar ahí. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, Porque querer estar además, en una empresa así. sí, no, porque además, seamos realistas, tampoco el sueldo era así como para que me desviviera, ¿no? Entonces, realmente sí, la verdad es que me esforcé mucho, también mucho para demostrarme a mí que yo podía hacerlo, que no había sido un error haber estudiado lo que estudié, ni estar en donde estaba. Y las Y un poco también circunstancias, por tus papás, ¿no? Que a lo mejor te había dicho de qué vas a vivir, ajá, ¿no? O ajá, sí, sea, también un poco para demostrarles de, mira, cómo sí se puede vivir de esto, ¿no? sí, sí, sí. Y nada, después de esos 2 años, pues obviamente me cambiaron en la tarde, pero ya mi curva de aprendizaje ya había dado lo que había dado. Entonces, la verdad, es un área muy técnica. La verdad es que la postproducción siempre, yo digo que es como la unión de dos partes. Muchos hablan mucho de los directores, o de los fotógrafos o así, inclusive de los mismos del elenco. Pero pues hay un trasfondo técnico que es súper ultra necesario. Es más, no puede ir uno sin el otro, ¿no? Que es números, pues es que es eso, números y, no sé, flujos de trabajo complejos de postproducción. Entonces, después de que me cambian ya después de la noche me cambian a la mañana y dije, ay, pero ya mi curva ya aquí ya cumplí lo que tenía que hacer. Sí, ya, ya, Ya ya. no había más, porque además es específicamente eso, o la media finishing o la edición online, pues haces esto de aquí a acá y ya. Y ni siquiera le tienes que echar tanta creatividad. Digo, a lo mejor le puedes echar creatividad a cómo ejecutas, pero en realidad no necesitas tanta creatividad. Entonces yo dije, pues necesito un cambio y se presentó una oportunidad para poderme mover al área de color, Ok. ser colorista. Ya había conocido a algunos coloristas, pero era así como, o sea, si de por sí conocer a postproductores o alguien que trabaja en postproducción es complejo, no menos coloristas, o sea, Oye, cuál es el colorista? ¿Qué es lo que hace el colorista? ok, el colorista lo que hace es que toma el material que se grabó o filmó y tú le das un look, Ok. una intención y una cuestión técnica respecto al color. Esa cuestión técnica de color la propone el productor o tú la propones y luego el productor la ve? O sea, el productor baja con ustedes y te dice, en este caso Angeli, ¿no? Que Angeli es la
la productora de esta novela que estás haciendo. Ujú. Ella, tú desde el primer capítulo le propones el tono de color que se va a llevar durante la historia. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La novela por ejemplo, la de Giselle González de Caer en Tentación. Esa se veía muchísimo el color de las dos épocas. Estaba el pasado, que era un tono un poco más colorido, si lo quiero ver, o sea, con los tonos mucho más reales, ¿no? Y el presente, que yo no sé si era también por el mood de la historia, que era más dramática la parte del presente, que tenía un tono más Un gris, ¿no? contraste. O sea, se veía mucho Sí. la diferencia en el color en esta novela. Por eso a mí esta novela me gustó mucho, porque creo que mostró realmente de lo que Televisa es capaz en cuestión de producción, más allá de que las actuaciones eran maravillosas o lo que sea, creo que en cuestión de postproducción era eso, o sea, el tono, cuando la novela estaba en pasado, era un tono mucho más alegre, lo quiero decir alegre en el sentido de que eran tonos más reales, ¿no? Y en el presente eran tonos mucho más agrisados, así puedo decir, con un toque como dramático, porque así se llevaba la historia. Mira, es muy interesante lo que dices porque tienes toda la razón y cada quien tiene su razón. O sea, yo no puedo decir que algo está mal o está bien o está feo o está bonito. Es que es bien relativo. O sea, depende mucho a quién le gusta, a quién no. Sí, sí, sí. ¿Quién define el color? Es una unión de varios departamentos. O sea, Ok. porque eh, hay una paleta de color que define cierto tipo de colores o de temperatura de color. Por ejemplo, voy a decir, el que hace arte o diseño de producción. Pero de repente llega el fotógrafo y tiene esta idea. Y de repente llega el director y tiene otra idea. Y de repente llega el productor y tiene otra idea. Entonces, mucho va a depender de qué tipo o cómo sea se haga el team de trabajo. Hay, por ejemplo, voy a decir directores que dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero que se vea así, o esta es la idea que traemos. Claro, hablado con el fotógrafo. Y ella, el fotógrafo, te dice, esta es la propuesta de color. Y se platicó, evidentemente, Como, con diseño de producción, pero también ya estamos platicado, lo platicamos con el productor, ¿no? Pero quiere esto otro. Entonces empiezas como ya sabes, como hilar. a hilar todos esos pensamientos y tienes que plasmarlo. Y les tiene que gustar. Claro, claro, claro. Y además, como es algo bien como subjetivo, de repente a ti te puede gustar una cosa y de repente el de frente dice, no, eso se ve horrible, ¿no? Por decirte algo. Eh, entonces tú tienes como que llegar a una convención en todo eso y plasmarla en una imagen Claro. durante 80, 90 o 120 capítulos. Es que eso es lo cañón. Es O muy sea, cañón. cuando empiezas a ver esas cosas, dices, Ahí es donde yo ya dejé de decir, ya no me daba pena decir que, ya lo de te van a decir que que trabajabas en trabajé en Televisa. Televisa. No, No, porque es la verdad, porque dije, este lugar me va a dar tablas que en ningún otro lado me van a dar. Muchos desde afuera, pues hay es varios. más, yo te lo puedo decir, o sea, trabajando fuera de Televisa es algo bien curioso que pasa. Seguramente tú en Televisa trabajas al 120% y todo el tiempo estás, o sea, tu mente no para de Ajá. trabajar. Y cuando estás fuera, cuando trabajas en otros proyectos que ellos le dicen teleserie, pero es telenovela, o sea, es su teleserie, en una serie, en una película y eso, casi siempre la gente de producción, de edición, cree que está trabajando al 100% y está trabajando al 60%. Y tú te tienes que acoplar al 60%, pues ni modo que vayas al 120, Claro, la acelerada y unos cuantos, ¿no? Y, claro. y creo que esto es que yo creo que a ti en la parte como que te daba pena, yo creo que era por esto de cine, o sea, como que al final era de, Porque la idea, te sí, estás exacto. yendo a lo que es A lo lo contrario comercial. y a lo contrario de lo que es el cine, ¿no? O sea, es como de estos actores que de repente vemos y dicen, no, es que yo ya no voy a hacer novelas. Y dices, güey, ya saliste de ahí. O Claro, sea, claro, dilo orgullosamente. claro. O sea, no digas, ay, yo no voy a hacer novelas porque, Aunque la gran mayoría de los que ya llevan tiempo, bueno, yo los que he escuchado que ya tienen mucho tiempo hablando de actores que están orgullosos de decir, yo salí de telenovela, hice otras cosas y me abrí mi campo, pero ellos entienden porque comprendieron pero yo creo que por lo mismo que tú las estás tablas diciendo. que te Ajá. da. Justo lo que tú estás diciendo es algo bien interesante, o sea, el momento que tú ves la cantidad de contenido que produce, o sea, es brutal, o sea, y digo, aquí ha venido mucha gente enfocada en melodrama, ¿no? Porque es la parte de trasfondo un poco darle, enaltecer a esta gente que está atrás, pero simplemente de puro melodrama, yo lo he dicho, produce 12 novelas al año, es
de Muchísimo, 120 capítulos. muchísimo, O sea, creo que muchísimo. ahorita las que están van a ser cortas, pero aún así, o sea, estamos hablando de 120 capítulos de 1 hora. Casi siempre escritos son el doble. Casi siempre son, si son 120, estamos hablando de 240, Sí, ¿no? por libreto. O Sí. sea, más o menos. Entonces, una novela como la de, por ejemplo, la de ahorita de Giselle González, que son 65 capítulos, estamos hablando que son ciento y cacho, ¿no? O sea, sí son arriba de más de 100 capítulos. Y justo lo que dices, esas tablas que te da. Sí, exacto. O sea, pues sí, ahí te enfrentas a una cantidad monstruosa de material de todos los días. O sea, de repente muchos coloristas vienen de afuera y nos dicen, no, es que está fácil. Ajá, hasta que realmente se enfrentan a sus pruebas y después es muy complejo, es muy complicado llegar a ese ritmo, ¿sabes? Inclusive yo cuando estoy fuera, o sea, no tengo proyecto tal cual, me siento raro, ¿sabes? Porque es como de, hoy necesito llegar como al 150 para yo ir como en mi ritmo de chas, 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 chas. Y ya de repente es como de, ay, no, pero llega mi proyecto y otra vez volver a arrancar, ¿no? Entonces tengo Es que como una volver. adrenalina Es como una total. adrenalina Y compleja. después de ser colorista, ahí fuiste a dónde? Ya te qued- Tengo 8 años siendo o colorista. sea, ya estás, Nueve, digo, 9 años. digamos, como en la parte de color, que es, para mí es, yo creo que de las cosas más importantes que tiene hoy. Antes, si tú veías una novela, la que me digas, o un proyecto de Televisa, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de melodrama, porque curiosamente también tú estás ahorita en novela, este, casi siempre todo era con el mismo tono. Así como la cámara, lo mismo, ¿no? Todo era el medium shot o el full shot, ¿no? Hoy ya no vemos así, hoy ya vemos que si vas a lucir una locación, por ejemplo, en este caso de Tu vida es mi vida, que lucen mucho Valle de Bravo, creo que poco se graba en foro, creo que la mayoría Nada, casi nada se graba casi en el nada foro. se graba en foro, casi todo es en una Es en locación locación. y es luz, o sea, no es nada más voy a lucir al talento, es voy No, a lucir el lugar. parte de lo que es Claro, México, ¿no? O exactamente. sea, creo que eso es lo que le da y sí veo o sea, si tú notas los colores en las novelas impresionantes, algo que sí se ve, a lo mejor poca gente lo ve, o sea, me refiero a poca gente, a lo mejor la que no sabe y que dice, ay, no, estoy viendo una novela. Yo te hablo Ujú, mucho de esta de Caer en Tentación porque era algo muy claro, claro. ¿no? O sea, te hablo mucho de que Era los colores, diferente a lo sí, o que sea, se venía no, y los manejando. colores eran impresionantes, o sea, tú te dabas cuenta que el tono, te podían no poner que era pasado presente y tú te dabas cuenta que era pasado por el color Claro. que estaba transcurriendo en la escena. Sí, exacto. Digo, de eso creo que lo tienen muy claro. Digo, la gente, pues, eh, o sea, no lo nota de primera mano, vamos a decirlo así. Es que eso es lo que tiene el color. O sea, el color es muy psicológico o totalmente psicológico. Entonces, si de repente, como te decía, si ya de repente escogen, va a ser un melodrama, digo, a lo mejor alguien habrá experimentado como en varias películas, un director ahí de cine de terror, hizo una película de terror de día, Ok. ¿sí? Midsommar se llama. Y bueno, entonces, yo no sé cómo funcionaría una telenovela con un melodrama cañón, pero con colores muy saturados, muy vivos. Entonces, Claro. no sé, es como una cuestión psicológica que a lo mejor sería interesante como desarrollar o investigar, pero es totalmente psicológico. Entonces tú ves un rojo y tú no vas a decir, a ver, el vestido de esa chava es rojo, sino que tu inconsciente lo va a registrar, porque sí lo registra. Entonces algo te va a llamar la atención, porque es rojo, pero tú Ajá. no vas a saber, no vas a decir así de, ah, sí es rojo porque no sé qué. No, no, Sí, no. o sea, yo te puedo hablar un poco de esto por el tono dramático de la Claro, escena, claro. donde yo me daba cuenta que el color era Es importante, importante, sí. ¿no? En Pero, todos es importante el color, en todos es importante. A lo mejor en uno lo registras más que en otro porque te llama algo que tú tienes. Ya, eso es algo como muy interno, muy personal, pero eso es lo que tiene el color. y entonces, por ejemplo, ya que te llega, o sea, te llega, por ejemplo, vamos a suponer el capítulo X, ¿no? Con todo el de mañana, ¿no? Por Ujú. ponerte un ejemplo. A ti te llega el capítulo de mañana, ya te llega editado, con sonido, o sea, ya te llega todo, No, ¿no? O cómo funciona. O sea, no. te graba, o sea, se graban la escena y qué proceso es el que hay que hacer. Ok, lo graban, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque pasa por varias manos, pero lo graban, lo editan,
Y O sea, de la grabación, como llega en frío, se la pasan al editor de la producción. Él lo ajá, edita. bueno, tiene que enquestarlo, depende de dónde venga, si viene de foro, si viene de locación, ¿no? Entonces, ya hay como varias aristas Ajá. que es un complejo paso de manos, pero todo para una finalidad, que es que llegue lo mejor posible esa grabación, ¿no? Y entonces ya se lo dan a un editor, el editor lo edita, se lo entrega a mi ex área, Ok. a la A donde yo los, ajá. trabajaba, y a alguien como yo, y ya yo lo mandaba a música y a color. Ok. Entonces, Entonces a ti o sea, esa área que era tu área, ya te llega a ya me ti. llega a mí, y ya yo lo tengo que colorear. Ok. Y lo tengo que colorear ¿Y tú a quién se lo mandas después? a la misma área, Ok. y ellos lo arman. Porque le tienen que meter la música, los gráficos, a lo mejor algún efecto La extra. entrega final del capítulo final de un programa, sobre todo los que son grabados, porque pues los en vivo no. Sí, ¿no? Digo, a lo mejor un programa de hoy con un reporte de espectáculos, seguramente ahí también el reporte de espectáculos se va, no sé, o sea, ahí cómo funcione, ahí tendría como que entrevistar a alguien, pero hablando particularmente de lo que es melodrama como tal. O sea, a ti te llega el bueno, ya lo mandas a color, tú lo mandas a la misma área, pero ¿cuánto tiempo pasa para que el capítulo, o sea, para el capítulo final, o sea, ya este es el capítulo 50, o sea, ¿a quién le llega directamente ese capítulo? O sea, el que yo hago, Ajá, o sea, haz cuenta, el capítulo de qué va a pasar en tu vida y mi vida de mañana, haz de cuenta, tú ya lo coloreaste, eso tú ya lo mandas a la misma área y esa área, ¿a dónde lo manda o para que ya se transmite el capítulo final? ok, lo mandan ya después de todo la parte de la edición online, es que es la otra parte de lo que yo sea, lo mandan después de que ya se vio, porque se tiene que corregir, o sea, se tiene que calificar. Alguien lo tiene que ver para detectarle las fallas. ¿A ti quién lo ve? O sea, tu color, ¿quién lo ve? O sea, tú Antes de terminas. que lo tendría que ver, bueno, en este caso donde estoy no hay como tal con un postproductor, pero lo tiene que ver un postproductor de la producción, tiene que verlo. Ok. Entonces, la verdad, honestamente, está bien, porque uno tiene que ser bien humilde, porque pues, muchas fallas pueden salir ahí, ¿sabes? Entonces tienes que decir, oye, pues es que aquí te faltó esto, oye, es que aquí te faltó esto. Entonces tú tienes que decir, O sea, sí, realmente va alguien de la producción, que en este caso es el postproductor el de la postproductor de la producción, producción, que es el editor, podría ser, no, o sea, son. es diferente, Ok, sí es diferente, son puestos diferentes y abismalmente importantes. ok. O sea, sí son muy importantes, no puedes no tener ninguno de los dos. Entonces ya después de que lo ven, bueno, en la teoría, ¿no? O sea, en la teoría lo ve el postproductor, lo corriges ahí en el equipo, trabaja en una computadora, con un equipo que parece avión, es un panel de corrección de color, Ok. muy caro, pero muy cañón. La verdad es que es de los mejores en equipos en el mundo, Ajá. en el mundo. Entonces, lo vemos los dos y lo mandamos a postproducción, bueno, en mi ex área, y ellos lo, lo revisan, lo califican, lo reparan, vamos a decirle, lo reparan, y ellos lo mandan a Chapultepec, que es en donde está para enviar a satelital. Oh, ok, o sea, realmente eso se. Y entonces, por ejemplo, ahorita sé que ya no pasa mucho, pero por el tiempo que tú tienes en la empresa, seguramente te tocó. Estas producciones que grababan muy pegadas al aire. O sea, me refiero a. Se ríe. Sí, sí, Se ríe porque sí pasaba. sí, sí, O pasa. sea, y digo, yo llegué a trabajar en novelas, nunca me pasó creo que una vez, pero fue por una cuestión ahí de un error de alguien de producción que sale hoy en la noche y grabemos esa ahorita para mandarla. Pero hay producciones, literal, que lo que sale en la mañana Pasa en la se tarde. pasa en la tarde. Ay, déjame Ese pensar así proceso, tan y pegado. te lo comento porque luego también de ahí viene, y yo creo que por eso también Televisa ha modificado mucho sus maneras de trabajar, Sí, sí, me lo han porque yo platicado. creo, yo sí puedo ver una diferencia de hace 10 años ahorita en cuestión de calidad. O sea, creo que la calidad que hoy tienen, te podrá gustar o no el programa o la novela, eso es muy independiente. O sea, no estoy, porque como tú dices, y como lo han dicho aquí mucho, eso es totalmente subjetivo. Sí, O es sea, si te subjetivo, gusta o totalmente. no, Sí, es eso cosa de cada o quien. sea, Sí. cada quien. Pero creo que en cuestión de calidad, o sea, tú ves la calidad y si es totalmente diferente. Yo no sé si es porque ahora los tiempos
pues son muy claros. O sea, una novela ya la terminan de grabar a veces mes y medio antes de lo que sale al Sí, claro, aire, claro. o hasta 2 meses, porque también ha entrado mucha gente de cine que ha logrado darle un valor mayor a la empresa, o sea, muchas cosas, pero antes no era así. O sea, había muchas historias que grababan y que casi, a lo mejor no luego así de que sale en la tarde, pero sí a los 2 días. O Sí, sea, eso estaba muy pegado. por el proceso que me estás diciendo, Y es que son procesos complejos y mucho el cine sí trajo como a revolucionar un poco eso y las series porque lo que intentaron, la verdad es que honestamente, hablando de calidad técnica visual, Televisa, la verdad está súper, súper cañón. O sea, se cuidan muchísimas cosas, muchísimas. O sea, se cuidan muchas cosas así con lupa de que realmente todo salga muy bien, porque les preocupa mucho esa parte técnica, ¿sabes? Que se vea una buena imagen. Eso siempre lo han tenido muy claro y siempre han impulsado mucho en que la imagen, pues al final, vamos a verlo desde la parte técnica, lo que vendemos es imagen. claro. Digo, está como muy burda mi ejemplo porque pues, también la historia, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, es algo muy subjetivo. Pero lo que no es la calidad de la imagen. Eso sí no tiene como Sí, o subjetividad. sea, exacto, O sea, si tú tienes un producto 4K, no sé, grabado con ciertas cámaras, pues esperas que eso se vea, ¿no? Eso es lo que siempre han buscado y sí se han modificado procesos porque precisamente son ya mencionaste que todos los días producen muchísimo contenido, pues la verdad es que sí es una maquinaria impresionante. Si uno entra ahí, la verdad es que somos muchísimos y todos estamos empujando hacia... y bueno, y justo ahorita fuera del área me estabas diciendo, te dije en cuántos proyectos estás, porque sé que también te ha pasado que estás en, pero ahorita me Sí, dijiste, no, con novelas es más que suficiente en ese sentido, y justo coincido totalmente contigo, que es muy cañón la parte de la producción de novela, en particular del melodrama, es demasiado complejo, digámoslo así. sí, pues, lo que pasa es que me ocupa, o sea, la novela es muy demandante. Para hacer dos proyectos fijos, la verdad es que sí es un poquito complicado porque además en cuestión visual tienes que, o sea, tú te acostumbras como a un look visual y de repente tendrás que brincar a otro y después regresar. Y eso es complejo, eso es complicado. Eso no, o sea, alguien inexperto o alguien principiante no lo podría lograr tan rápido Claro. porque también tú dependes de, Tú tienes cierto tiempo, o sea, sí, cuando a ti te entregan el capítulo, tienes cierto tiempo para entregar. sí, ¿Cuánto tiempo más o menos tienes entre que te llega el material a que lo tienes que entregar? ok. Eh, Tenemos ahí en el trabajo 5 o 6 equipos. No todos están dedicados exactamente a lo mismo, pero vamos a decir que son 5 equipos, ¿no? De esos 5, tenemos que hacer todo. Bueno, y entonces ya yo lo armaba y ya pues ya calificado, ya todo muy padre. Y ya lo mandábamos a Chapultepec. O Y sea, y ahí sale la parte, digamos, ellos lo distribuyen. La verdad, honestamente, no me preguntes cómo, estaría pero ellos lo interesante de distribuyen. saber cómo se La verdad es que sí, distribuye ese. y esa es otra parte técnica, que es mucho más técnica, ya no depende de una Pero cuestión de aparte lo que producción. estaría interesante es cuando hay, por ejemplo, Semana Santa, Navidad, ¿no? O sea, si lo dejan programado, si no lo dejan Sí programado, lo dejan programado. cómo es, ¿no? Y que todo quede como a la perfección en ese sentido. Sí lo dejan programado, pero a mí me tocó varias veces trabajar en 24 o en 31. No tan noche ya, porque había un deadline, porque no podía salir, como tú dijiste hace rato, que tan pegado no puede ser, pero sí me tocó muy cerca, o sea, yo llegué a hacer algo de año nuevo, cuando sea lo otro, de que lo entregaba a las 8 y a las 11 12 salía, ¿no? O a las 10, ya no me acuerdo qué hora salía. Entonces, sí, la verdad es que es una chamba, tiene que tener mucha dedicación y te tiene que gustar mucho, 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 mucho. Ahora, ya, como para ir cerrando, me gustaría que me dijeras esa parte que tú me comentabas de que te daba pena, ¿no? De, ay, hoy por hoy, ¿qué piensas Ah, de no, una no, por empresa supuesto. como, o sea, qué te ha dado a ti, más allá de laboralmente hablando, que creo que es una empresa que laboralmente te da, qué te ha dado de manera personal a ti una empresa como Televisa
que curiosamente la gente que ha venido aquí es orgullosa, o gente que ya no trabaja y ha venido aquí a Trasfondo, habla maravillas. ¿Qué te ha dejado a ti, como Rodolfo, el trabajar en una empresa así? Primero me ha dejado conocer a mucha gente de mucho tipo, de muchos trasfondos, Vaga la redundancia. vaga la redundancia, y aprender de ellos, ¿sabes? Porque llega gente muy cañona, llega gente de todo, o sea, gente que realmente está muy apasionada de lo que hace y te nutre, ¿sabes? Como a nivel profesional y a la vez a nivel personal. La verdad a mí me ha dado mucha humildad de seguir aprendiendo, o sea, Aparte creo que es una empresa donde nunca dejas de aprender, ¿no? nunca, jamás, nunca. Cada proyecto es muy diferente. Cada proyecto tienes que enfrentarte a situaciones muy complejas, muy diferentes, que te siguen enseñando. Y justo como para cerrar esa parte, digo, eso de que me da pena, eso fue hace muchísimo tiempo. Sí, no, y me refiero a la pena que te daba por la cuestión de que estabas Sí, estudiando cine. no, sí, yo hago cine, pero no, de repente, un día me vi y dije, oye, pero los que vienen afuera, pues muchos hablan pestes, ¿no? De nosotros. Pero cuando uno realmente se enfrenta a la chamba o a lo que tiene uno que hacer dentro, no está tan fácil. No, y justo lo que dices, yo creo que la gente que habla pestes es por gente que no está dentro, pero quiere estar dentro. Ah, bueno, sí, sí, tienes un punto, ¿No? tienes un O punto, sea, sí. porque sí es algo muy curioso. Yo lo he dicho y no sé si compartas esta filosofía y teoría conmigo que nadie sabe lo que es trabajar ahí hasta que trabajas ahí, Sí, ¿no? O sea, y no me refiero a que, o sea, como lo he dicho en varios programas, ay, nadie sabe lo que es trabajar en tal lugar hasta pero creo que entiendes el contexto en el que te lo estoy diciendo, que justo es eso, es una empresa que tiene muchas, como toda empresa, nada es perfecto, sí, todo no, hecho por no, humanos claro. es algo que es imperfecto, pero creo que es una empresa que como que te la llevas en el corazón, como que sí te pones la camiseta, como que te da orgullo decir que trabajaste ahí, más allá de por ser lo que es, yo creo que justo por esto, por el aprendizaje diario, porque nunca estás en una zona de confort, Sí, creo no, yo. no, no, sí, es justo, eso que dices, o sea, yo todos los días llego a mi casa y digo, ¿lo habré hecho bien? En serio, de verdad. O sea, toda mi vida como profesional, bueno, la última etapa ha sido como de, puto, ojalá lo haya hecho bien. Digo, la verdad es que me dieron la oportunidad muchísimas gracias, de hacer una serie para ViX y el reto fue diferente, ¿sabes? O sea, ya ahora sí había un poco más de tiempo y a lo mejor un poco más de esto y un poco más de... Y más como tono cine, ¿no? totalmente. Y entonces, la verdad te da otro trasfondo de las cosas, pero a la vez, pues sí, la verdad es que honestamente yo estoy agradecido y me ha formado, o sea, me ha formado profesionalmente, ahí me he formado y ahí me ha dado las tablas, pues para a lo mejor ya, no sé, en un ¿En tiempo, pues algún pedir algo, momento en te algún gustaría momento, salirte y hacer claro, por otras supuesto, cosas? y hacer cine y hacer otro tipo de cosas que la verdad, pues sí, también me llaman mucho la atención, pero que no hubiera logrado o no saber hacia dónde ir si no hubiera trabajado yo ahí. Ok, pues te agradezco mucho No, de muchísimas que hayas gracias. estado aquí. La verdad, creo que es súper interesante toda esta parte de postproducción porque creo que al final es el proyecto, pues mucho del final, ¿no? O sea, justo como decíamos al inicio de esta entrevista, se le aplaude mucho y es normal también que al actor, que al productor, que al director. Es normal porque pues así es, o sea, es parte del trabajo, pero justo lo que buscamos aquí es eso, que también vean que para tú poderle aplaudir al actor, Sí, para poder decir si actúa bien o mal, hay es un mal chiste en la escuela que cuando tú entras a estudiar cine, lo primero que te preguntan es por qué quieres estudiar cine y después es a qué te quieres dedicar o cuál quieres ser qué tu área. área. Ajá. Todos, no, pues para contar historias, ¿no? Que es lo que más cuentan. Y de repente te decían, no, pues yo quiero ser director, fotógrafo, director, fotógrafo, director, fotógrafo. Y de repente ya empieza a cambiar, bueno, por productor, fotógrafo, arte. Sí. Jamás nadie dice postproducción. Es muy raro que te encuentres. Por eso la gente que yo me he encontrado ahí es gente muy valiosa, muy valiosa. Les he aprendido mucho. A todos, ¿eh? Inclusive aunque seas nuevo, algo has de traer que Claro. yo podría usar. Y que al final la empresa está escogiendo para que estés ahí, Pues sí, la verdad es ¿no? que sí. Pues te agradezco mucho Nada, que hayas muchísimas estado gracias. aquí y pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Yo soy Jimena Riverol, nos vemos la próxima semana.
Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol.